Bien, en vista de que en las clases anteriores estábamos viendo el tema de análisis financiero, las técnicas de análisis y demás, el día de hoy pues vamos a ver un tema bastante interesante que les voy a pasar a compartir en pantalla, que corresponde a los indicadores financieros, qué es lo que le muestra a mi empresa pues para saber si está bien o mal, en qué camino vamos en marcha, ¿no? Y es bastante importante este tema porque nos permite identificar y tomar acciones, como bien lo hemos venido indicando todo el tiempo, acciones necesarias para modificar, hacer cualquier cambio en la marcha. Realmente eso es sumamente importante que ustedes lo sepan en el transcurso de todo este tiempo que vamos a enfatizar en este asunto, ¿no? De que se realizan, pues, como le hemos dicho, evaluamos, diagnosticamos y tomamos una decisión inmediata, ¿no? Para que esto no se propague, no se expanda en grande término cuando dejamos pasar mucho tiempo, sino más bien, como les decía, normalmente suelen hacerse reuniones pues muy periódicas, ya sea semanales o mensuales, lo que se recomienda hacerlo, para ir tomando una decisión al respecto. Esto nos muestra, lógicamente, a través de los indicadores financieros, que ya los vamos a identificar cuáles son y a qué obedecen, ¿no? Bien, las razones financieras o los indicadores financieros son el producto de establecer resultados en números, lógicamente, basados en relacionar dos cifras o cuentas, ya sea en el balance general o del estado de pérdidas y ganancias. Aquí esto nos permite identificar, pues, como les decía, si es que nuestra empresa está bien, está recuperando la inversión, está trabajando quizás a pérdida y lógicamente tener o tomar los cambios necesarios para un correcto funcionamiento y evitar que nuestra empresa vaya a quiebre, ¿no? Tal cual, asimismo funcionan este tema de indicadores financieros. Normalmente lo que nos da resultado, digamos, aquí, o lo que nos muestra, normalmente sean, ya sea los resultados que se han obtenido por sí solos, pues no tienen mayor significado. Todo lo que se demuestre, como le bien les decía desde un principio, tiene que ser demostrado, pues tiene que ser comprobado y tiene que ser, lógicamente, por lo general establecido con relación al tiempo pasado. Normalmente con relación al mismo mes, con relación al mismo año pasado, para mostrar un indicador que me muestre, valga la redundancia, que nuestra empresa está por encima de lo que se había previsto o quizás está en contra con referencia al año pasado o basándonos en los presupuestos del año anterior, el día de hoy, por ejemplo, sobrepasamos presupuestos, etcétera. Son tantos indicadores que nos pueden mostrar el camino adecuado que está nuestra empresa siguiendo en este momento. Entonces, como decíamos, solo normalmente nos dará uso o solo lo podemos ver comprobado cuando lo relacionamos con años anteriores, con periodos anteriores o con empresas que manejan el mismo sector, misma actividad que nosotros. Normalmente a fondo de operación de la compañía, como se lo conoce también. Podemos obtener resultados más significativos y sacar conclusiones sobre la real situación financiera de una empresa si es que hacemos esto, este comparativo. Por ello es que yo les mostraba aquí unos ejemplos que les paso a indicar en este momento para que ustedes puedan verlos, que había unos comparativos, hacíamos, bueno, cuando trabajaba yo en otra empresa, hacíamos los Red Par, que se llamaba, eh, hacíamos comparativos, los presupuestos, que nos permitían, lógicamente, identificar plenamente si es que nuestra empresa está en marcha, ¿no? A ver, déjenme, les verifico si de pronto estamos aquí. Yo tenía aquí unos archivos que les voy a indicar. Permítanme un segundo. A ver, enero. Ya, más o menos así se hacía el tema del comparativo que como yo les mostraba ahorita, les paso a compartir. A ver,
Este es un archivo que, claro, lo manejábamos como les decía en la empresa en la que yo estaba. Y aquí dice, es un medidor de presupuesto de ventas del departamento que yo manejé de recepción y reservas, el año, quién es el responsable, y el objetivo es cumplir o exceder el presupuesto de ventas asignado. ¿Ven? Entonces, se lanzaba este presupuesto para hacer posteriormente un comparativo, siempre en números. Ven aquí que todo, absolutamente todo es números, ya sea en dinero, cuánto representa en ventas, cuál es la variación, en porcentajes, el porcentaje de eficiencia, etcétera. Si ven, inclusive habían meses pues que se sobrepasaba los presupuestos, como ustedes pueden ver aquí, con 100.53, 109%, etcétera, ¿no? Entonces eso básicamente es un cumplimiento sobrepasado, tal cual como lo podemos ver. Entonces, miren que aquí está mes a mes, de enero a diciembre, lo que se me presupuestó en ventas, cuánto realmente se vendió, cuál es la variación, lógicamente en ventas, o sea, en dinero, cuál es el porcentaje de variación que representa esto y un medidor de eficiencia que lo vemos aquí. Ojo que aquí muchas de las veces este medidor de eficiencia, si bien es cierto, en enero como les decía alguna vez, es un mes súper bajo para todo porque pasa diciembre, todas las personas están gastadas y deciden aguantar un poquito el tema de presupuesto, el tema del factor económico, para a partir del mes de febrero, pues comenzar un poquito ya los movimientos normales y habituales, ¿no? Aquí vemos que, por ejemplo, el porcentaje de eficiencia 88 y 89. Cuando ven que en marzo ya está 99, después 99, 100, 100, y se va subiendo el presupuesto, ¿no? O el porcentaje de eficiencia, digámoslo así. Entonces, nada más esto es un tema de comparativo que les decía, de cómo se tiene que hacer. Por ejemplo, aquí vamos al tema de tarifa. eh, ¿Cuánto se presupuestó? Ven, aquí el dice presupuestado de la tarifa promedio diaria y teníamos que nosotros aquí llenar cuánto originalmente se vendió. El medimiento de presupuesto de los gastos, cuánto se gastó y en qué específicamente. Ustedes pueden ver aquí en gasto operativo, cuál fue la variación, estado de satisfacción. Eso se medía simple y llanamente por el tema del cumplimiento en general de todo. El tema de responsabilidades, cumplimiento de responsabilidades, como ustedes pueden ver aquí está el 100%, pues cumplían todas las actividades que se mandaban. El, bueno, aquí están el tema de los exámenes de los procedimientos de operacionales estándar, que esto era de todo el departamento, que no tenían un objetivo estratégico del 85% y se cumplió sin ningún inconveniente. De los POEs, etc. Entonces aquí, básicamente, lo que quiero llegar es de que siempre cuando hacemos comparativos, normalmente lo hacemos siempre con cifras y con respecto a un periodo que ya pasó dentro del mismo mes. Por ejemplo, abril 2021 lo vamos a comparar con abril 2020. Marzo 2021 con marzo 2020. La primera semana del mes de marzo con la primera semana del mes de marzo de 2020, por así decirlo. Entonces, siempre los comparativos tienen que ser numéricos, que nos muestren números, porcentajes, cifras, en todo. Ustedes veían que, por ejemplo, decía el proceso, a ver, porcentaje de cumplimiento de los exámenes POES. Entonces, miren que es un examen de los procedimientos de operación estándar que se hacían en los hoteles o que se hacían en el hotel y teníamos que tener al menos un 85% de cumplimiento, si no, significa que había una deficiencia en mi departamento por el cumplimiento de los conocimientos de todos los empleados que corresponderían a mi departamento como tal. Igual, todo es en cifras, ¿ven? No es que Esteban Osorio sí cumple y se me ocurre, no sé, pues Brian Vidal no cumple. No, aquí es todo con porcentaje de cumplimiento. Todo era con cumplimiento, con calificaciones, cuánto representa cada qué cosa, etcétera, ¿no? Todo eso tiene que ser demostrado como tal. Y siempre con cifras, si deseamos que todos los resultados dentro del análisis financiero tienen que ser respaldado con pruebas, lógicamente, como fue desde un principio, ¿no? Eso sí, para que lo tengan muy pendiente en este tema. Vamos a seguir compartiendo pantalla. A ver, aquí está.
Ya. Bien. Adicionalmente, esos resultados de lo que nosotros vamos evaluando nos permiten calcular indicadores por medio de empresas del mismo sector, como les había dicho hace un momento, para definitivamente emitir un diagnóstico financiero y determinar tendencias que nos son útiles en las proyecciones financieras. Una de las herramientas que nosotros utilizamos y que la mayoría de empresas utiliza es el hecho de hacerse pasar por un cliente o por un huésped que vaya a llegar a ese hotel o un cliente que esté buscando una cotización de un, no sé, pues de un almuerzo en tal restaurante. Si es que nosotros obviamente manejamos esa línea, ¿no? Se me ocurre. Yo voy a poner una panadería y voy directamente a una panadería que veo que puede ser mi competencia a averiguar precios, a comprar un pan, por ahí a preguntar los precios y ver más o menos cómo es la atención, cuáles son los valores que ellos están poniendo, en qué sector están ubicados, que supone que también tiene que ser el mismo sector el mío, medio que puede realizar algún tema de competencia y lógicamente ir un paso más allá, ¿no? Esto lógicamente nos puede emitir un diagnóstico, nos da la pauta para emitir un diagnóstico financiero. ¿Y a qué nos referimos con diagnóstico financiero? Es decir, bueno, esos productos ellos tienen, este producto voy a dar yo, les voy a bajar, qué sé yo, 3 centavos en el mismo producto, que lo pueden adquirir en mi local y de mejor calidad. Es más, voy a ponerles un plus con un servicio súper personalizado, no sé, pues se me ocurre pantallas en mi local para que estén entretenidos mientras hacen su compra, etcétera. Ven, entonces, esos indicadores financieros de valores, de precios, de actividades, de qué están haciendo, de qué no, me dan a mí la pauta para lógicamente proyectarme financieramente y decir, bueno, con eso que les digo de los valores, voy a poner un poquito menos de valor, 2, 3 centavos, pero que como sé que sigo ganando todavía, me va a ir súper bien, porque sé que la gente va a preferir ir a un lugar donde sea más barato, que sean 3 centavos, va a ir a ese lugar. O, por ejemplo, pueden optar también por un lugar donde tengan una pantalla y esa pantalla yo la voy a comprar a crédito a 12 meses y me representa un gasto, pero que lo voy a recuperar porque la gente prefiere ir a un lugar donde usted tenga un mejor ambiente, donde vea una pantalla, etcétera, ¿no? O sea, todo eso nos puede dar una pauta financieramente hablando en ese sentido. El analista financiero, que va de la mano con un contador o con el administrador financiero, puede establecer tantos indicadores financieros como considere necesarios y útiles para su estudio. Por ejemplo, el peso de venta que tiene la competencia, se me ocurre, pues el mes pasado, o perdón, el año pasado, dentro del mismo mes, nosotros vendimos menos que, estamos vendiendo más, perdón, menos este año que con referencia al año pasado. ¿Qué pasó? Si eventualmente está nuestro producto muy caro o es una deficiencia del producto, ¿por qué nuestros clientes están prefiriendo otros lugares? ¿Qué pasa? ¿Por qué no llegan más clientes a mi local? Etcétera, ¿no? Entonces ahí se lanzan los indicadores financieros que puede ser ubicación, de que no sé, pues la situación económica del país no está tan buena. Como les decía en los indicadores que les mostré como ejemplo, ven que enero y febrero pues bajaban obviamente la tendencia de gasto y por eso era un cumplimiento menor, porque la gente no está acostumbrada a gastar en enero y febrero, donde recién se están reponiendo de todo el año anterior, que es diciembre, en feriado de noviembre, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos temas se veían analizados dentro del hotel, estoy hablando también, que teníamos que tomar pues una decisión entre todo el grupo de administradores y decíamos, bueno, ¿por qué se bajó en las ventas tanto en restaurante, en habitaciones, en consumos? Y partían o se lanzaban ideas, el brainstorm, que decíamos, bueno, saben que lo que pasa es que, no sé, pues es año de votaciones y la gente prefiere dejar de gastar dinero hasta saber qué mismo va a pasar con el país. Lanzarían opciones, ¿no? Eso es a lo que nos referimos con que exactamente así hacen los analistas financieros. Se ponen a identificar ventas, los valores, valores de la competencia, valores de los que ellos están vendiendo, costo de los productos, qué productos están ingresando en cada uno de la elaboración de nuestros productos para la venta final, etcétera, ¿no? Son muchísimas cosas que el analista financiero logra estudiar e identificar. Para ello puede simplemente establecer razones financieras entre dos o más cuentas que les decía, que desde luego sean lógicas y le permitan obtener conclusiones para la evaluación respectiva de este tema. Así de sencillo.
Los indicadores financieros frecuentemente usados son indicador de liquidez, un indicador de endeudamiento y un indicador de actividad. Ahora vamos a ver igual a qué nos referimos con esto. Los indicadores de liquidez se utilizan para determinar la capacidad que tiene una empresa para enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo. O sea, que una empresa, digamos, dice, yo me voy a comprar tal maquinaria, pero lo voy a pagar en 3 meses. Es un indicador de que la empresa es suficientemente, tiene la suficiente liquidez como para cancelar sus deudas súper pronto. Ahora, ¿qué pasa si dice una empresa, voy a comprar un micrófono, pero lo voy a pagar a 12 meses plazo? O sea, realmente eso demuestra que simple y llanamente no hay liquidez, que no tienen ganancias esa empresa, que no se muestra como una empresa responsable financieramente hablando, ¿no? Entonces, eso para que lo tengan en consideración. Cuanto más elevado es el indicador de liquidez, lógicamente mayor es la posibilidad de que la empresa consiga cancelar las deudas a corto plazo, ¿ya? Indicador de liquidez es que la empresa puede pagar mucho más rápidamente sus deudas, que son contraídas, como les decía, a corto plazo, etc. Ahora, el indicador de endeudamiento. Este indicador normalmente es un referente financiero que hace evaluar el grado y la modalidad de participación de los acreedores de una empresa. O sea, qué tan bien pagadores somos nosotros ante una deuda. Así más o menos para que ustedes me puedan entender más fácilmente. Vuelvo y repito, es un referente financiero y básicamente es evaluar el grado y la modalidad de participación de los pagos que tiene esa empresa, ¿ya? Cómo está pagando, qué tan pronto paga, etc. Se trata de precisar los riesgos en los cuales incurren tales acreedores y los dueños de la empresa, así como la conveniencia o la inconveniencia de cierto nivel deudor de la firma. Por eso es que muchas entidades financieras, por ejemplo, cuando una empresa quiere expandir sus puertas o quiere, por ejemplo, ampliar su negocio, cuando va a una entidad financiera, netamente van a medir el indicador de endeudamiento, que por ejemplo se mide no solo la empresa como tal, sino también a todas las personas que están allí incurriendo, ya sea junta de accionistas, un directorio que ponen dinero sobre esta empresa. Entonces, según eso, se estudia tanto a la empresa, como vuelvo y repito, y también a los indicadores, los acreedores, perdón, que están siendo beneficiados por esta empresa, como pueden ser los accionistas, los inversionistas, etcétera, ¿no? Ellos también muestran, o ante la entidad financiera dice, bueno, esta empresa tiene una buena liquidez y el indicador de endeudamiento es bueno porque nos permite aquí que muchas personas que están hechos cargos de la empresa tienen la solvencia necesaria como para poder pagar el dinero que les vamos a prestar. Así de sencillo, ¿sí ven? Y un indicador de actividad. Son los que establecen el grado de eficiencia con el cual la administración de la empresa maneja los recursos y la recuperación de los mismos. Aquí, la actividad dependerá mucho, lógicamente, de lo que está haciendo cada una de las empresas, ¿sí? Sin embargo, dentro de cada empresa se maneja un departamento de pagos o de cartera que no hace más que verificar pago a proveedores, las deudas que tienen con mi empresa, comenzar a recuperar también esas deudas. Por ejemplo, yo trabajo, se me ocurre, a crédito con determinada empresa. Entonces siempre vienen a mi hotel, pero ya pasa un mes, pasan 2 meses y no me terminan de pagar lo que vinieron en un principio. Entonces, la empresa está en la obligación de manejar este tema de recursos, recuperación de cartera, ver si es que se le sigue proveyendo del mismo servicio o no, o se bloquean las actividades comerciales con esa empresa hasta que se nos pague en la totalidad, ¿no? Lo que está todavía endeudado. Entonces, esos indicadores muestran qué tan buena es una empresa. Recuerden, indicador de liquidez que permite determinar si es que la empresa paga sus deudas a corto plazo, ¿ya? El indicador de endeudamiento que permite a una entidad financiera decir esta persona o esta empresa se puede endeudar porque tiene una junta de acreedores que son los accionistas, los inversionistas que también pueden responder por esta empresa. Y el indicador de actividad que nos dice esta empresa que está dedicada al hospedaje. Maneja tales empresas, pero sí cuenta con un departamento de recuperación de cartera o pagos, en el cual netamente están enfocados en recuperar los dineros que están pendientes de pago.
y también pagar a sus proveedores como tal. ¿Ven? Normalmente esos indicadores nos ayudan a contemplar el concepto de la liquidez. También se les da el nombre de indicadores de rotación. Ya. No sé si tienen claro hasta ahí este momento, esos temas que estamos viendo hasta el momento. Son indicadores súper sencillos que los vamos a estar conociendo, que en el transcurso de su etapa profesional lo van a ir identificando claramente. Liquidez, endeudamiento y el último que era se me fue el nombre, de actividad, ¿ya? Liquidez, endeudamiento y actividad como tal, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, algo quieran comentarme? Ya, está todo claro. Vamos a ver. Bien. Vamos a ver el cash Profe, flow o el flujo de efectivo. A ver, cuéntame, no sé si tenían alguna pregunta, mi querida Aidita. profe, esto es lo que comúnmente llamamos los ratios financieros o son otra cosa. Los que, perdón, no escucho muy bien. Los ratios financieros son ratios financieros o es otra cosa. Sí, 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 tal cual. Lo podríamos llamar de la misma forma, ya que igual son muestras o indicadores que nos permiten conocer tal cual el estado de nuestra empresa, financieramente hablando, ¿no? Entonces, sí, estimada Aidita. Bien. Vamos a ver el cash flow o flujo de efectivo. También sencillo, no se compliquen en, en este tema, porque es bastante interesante. Ya les voy a compartir pantalla. A ver, aquí está. El flujo de efectivo o cash flow. A veces, bueno, esta terminología capaz que nos deja un poco en las nubes, pero es sumamente fácil al momento de entenderla. Sí, al momento que lo entendemos ya vamos a estar ahí súper, súper entendidos en el asunto, porque son terminologías que sí o sí tienen que aplicarse, pero las vamos a entender en la práctica de una mejor manera. Así que vamos a ver la definición. El flujo de efectivo o cash flow, en inglés, se define como la variación de las entradas y salidas de dinero en un periodo determinado. Y la información que esto arroja mide la salud financiera de una empresa. O sea, nos indica tal cual cómo está puesta en marcha nuestra empresa, si es que va bien, si es que es rentable nuestra empresa, si tiene liquidez, si tiene dinero para pagar las deudas, si paga bien a sus empleados, a sus proveedores, etcétera. Entonces, el flujo de efectivo nos muestra absolutamente todo esto y que se lo mide en entradas y salidas de dinero en determinado periodo de tiempo, ¿ya? En ver cuánto ingresa, cuánto sale en determinado mes, en determinado año, etcétera. Esto nos muestra la salud financiera de una empresa porque nos permitirá definir si es que nuestros ingresos son mayores a lo que nosotros gastamos o viceversa, etc. Esto permite simple y llanamente realizar previsiones, posibilita una buena gestión en las finanzas, en la toma de decisiones y en el control de los ingresos, con la finalidad de mejorar la rentabilidad de una empresa. Ahora, ojo que esto también le corresponde súper, súper bien a un administrador, a un gerente como tal, sin dejar de lado, lógicamente, los informes que le puede pasar el contador, el analista financiero o el administrador financiero. Normalmente, como ustedes pueden ver, aquí hay palabras claves que dice aquí previsiones, permite realizar previsiones. O sea, prever lo que puede ocurrir en base a lo que hemos pasado este momento, ¿ya? Se determina, por ejemplo, en el mes que cerramos, cuánto fue de ingreso, cuánto fue de salida, cuánto fue de ventas, cuánto fue de gastos, y nos permite ver qué tenemos que cambiar para el siguiente periodo, el siguiente mes, ¿ya? Por eso dice aquí, posibilita una buena gestión de las finanzas en la toma de decisiones y en el control de los ingresos, con la finalidad de mejorar la rentabilidad de una empresa. Y esto es lo que muy pocas empresas realizan, es el hecho de ponerse a estudiar qué es lo que pasó en este mes. Por ejemplo, hay empresas que dicen, bueno, vendamos por vender, lo que salga, pagaremos lo que tenemos que pagar y ya, seguimos nomás así con la vida comercial. Si es que no se hace un estudio previo, no nos va a permitir realizar una previsión o ver si es que podemos realizar inversiones o ver si es que podemos hacer algún cambio en el
caso de que algo esté fallando, si es que no estudiamos esa situación, pues simple y llanamente vamos a ir tal cual como manteniéndonos a flote o en su defecto hundiéndonos en lo que estemos nadando. Ya mucho ojo con esto, pocas empresas lo hacen y las empresas que lo han hecho son las que normalmente van surgiendo, porque van analizando, van viendo cuál es la posibilidad de mejorar su ingreso económico y lógicamente con esto va creciendo. Recuerdo claramente, no sé si alguna vez les mencioné las palabras del gerente que yo tenía en el Hotel El Dorado, Pedro Vázquez. Él es una máquina para los números, para administrar, para gerenciar. Él es una máquina, de hecho, surgió con el Hotel El Dorado cuando ya estaba en la quiebra. Entonces, él hizo, nuevamente le sacó a flote con cosas bastante interesantes. Dentro de su pensamiento, él decía, Esteban, por ejemplo, tienes que cuidar los centavos porque los miles y millones de dólares se cuidan solos en el banco. Creo que esto alguna vez ya les comenté. Y es bastante lógico porque, por ejemplo, en cosas insignificantes que podríamos pensar las que se dan en el diario vivir comercial, como por ejemplo que un cliente se lleve un esfero, eh, pues, o por ejemplo que si se riega el café, cojo yo un poco de servilletas para limpiar y de ahí obviamente las desecho. O sea, esas mínimas cosas resultaban siendo de gran pérdida para la empresa. Ahora, ¿qué es lo que hacía este administrador, el gerente? Él decía, les voy a pasar los números de qué es lo que están ustedes haciendo sin darse cuenta. Y por ejemplo, nos mostraba, digamos, esferos. Un esfero a la empresa le cuesta, por decirle, 50 centavos. Muy bien, a ustedes en la semana les están entregando 10 esferos que les dura 5 días, porque ya para el sexto y séptimo día ya no tienen esferos. Entonces, supone que ustedes $5 están perdiendo semanalmente. No es que están ahí los $5 reposicionándose o ingresando $5 de valor. Son 10 esferos a 50 centavos, son $5 que ustedes hacen perder la semana. Son $20 al mes, eso multipliquen por 12, entonces imagínense. Era una cosa así que nos hacía, por ejemplo, meditar y darnos cuenta de que, por ejemplo, teníamos que estar mucho más pendientes de los esferos, que el huésped no se lleve, o que, por ejemplo, yo no me lleve en el uniforme y cuando llegue a la casa dejen el escritorio. Imagínense, o sea, nos apersonaba muchísimo de eso. Igual el tema de servilletas, o sea, por ejemplo, porque al momento de llevar el café colocan siempre abajo una servilleta y claro, cuando se riega usted tiene que de ley regresar para cambiar de servilleta y colocar una limpia, ¿no? Más bien lleven por separado todas las cosas, nos decía, y al último, cuando vayan ustedes a montar ya sobre la mesa, colocan el plato, servilleta y la taza están íntegras absolutamente. Y no se gasta, ¿no? Entonces miren eso. O por ejemplo, las hojas, cuando se imprimían las fichas de registro de los huéspedes, nos decía muy bien, se imprimen las fichas de registro, el huésped llena, firma y nos entrega. Eso tendría validez si es que algo ocurre durante su estancia, ¿no? Pero al momento que sale del hospedaje del hotel, la otra cara, digamos, de la hoja terminaba todavía siendo muy utilizable. Por lo tanto, nosotros imprimíamos al otro lado nuevamente una nueva ficha de registro. Con esto evitábamos contaminación, gasto innecesario de papel, gastos de recursos, etcétera. O sea, muchísimas cosas. O si teníamos que imprimir cosas, lo imprimíamos en el otro lado de la hoja, así de sencillo. Entonces, fíjense que en esas pequeñas cosas se podían hacer grandes cambios, ¿no? Y eso únicamente se hace estudiando en un periodo de tiempo, pues las cosas que van ocurriendo como tal dentro de la empresa. Y ya les pongo aquí unos ejemplos bastante sencillos, pero así hagan cuenta en todos los departamentos del hotel y en todo se van a dar cuenta que verán, solo les pongo un ítem que eran los esferos y eran 200, a ver, $240 de pérdida normalmente al mes solo en temas de esferos. A ver, no, a ver, $5 semanal, 5 por 4, 20, 200, sí, $240 normalmente se lo hacía al año en pérdidas de esferos. Imagínense. Ahora pongas eso, por ejemplo, en desperdicio de detergente que había en lavandería, que tenía que utilizarse exactamente lo mismo. O vamos al tema de cocina, se me ocurre aceite. ¿Cuál es el tema del aceite? ¿Por qué se desperdicia tanto?
Ese es el tema, ¿no? O sea, tiene que verse ítem por ítem y hacerse un estudio financiero de qué es lo que está pasando, cómo se están tomando las acciones necesarias y, lógicamente, cambiar esa situación. Les pongo este ejemplo súper sencillo, ¿no? Que se daba. Ahora, los principios fundamentales para administrar este efectivo. Normalmente lo que se pretende hacer dentro de una empresa es, lógicamente, incrementar las entradas de efectivo a través de un incremento del volumen de ventas o de su precio. Súper sencillo. Si es que veo que, por ejemplo, no está entrando mucho dinero a mi empresa, tengo que crear una nueva actividad, algo que veo que está fallando. Entonces, tengo que ver si es que mi producto realmente está siendo defectuoso, tengo que subir el valor de mi producto que estoy vendiendo o simple y llanamente incrementar el volumen de ventas, hacer que se venda mucho más a través de varias técnicas. Por ejemplo, promoción, difusión en redes, en medios, lograr promociones de descuentos, etcétera, ¿no? Solo así se logra un tema de volumen de ventas, que es ganar mientras más ítems venda. No ganar mientras menos ítems, pero más dinero, sino ganar mientras más ítems venda a un menor costo. Bien. Además, también se pretende intentar que las entradas se realicen de forma rápida. O sea, yo más gano como tal vendiendo al contado antes que vendiendo a crédito. Porque a crédito significa que los $100 que me hubieran pagado este instante me van a pagar a 10 meses, se me ocurre. Yo voy a recibir solo $10 mensuales y no voy a tener los $100 que hubiera recibido este mes. Entonces eso se debe evitar a toda costa, pero siempre y cuando eh, mi, dentro de una estrategia de marketing yo pueda vender a crédito, lo puedo hacer. Porque no estoy perdiendo tampoco, ¿no? Sino evitando que ingrese mayor dinero en ese mes como tal. Así de sencillo. Por eso dice aquí, vendiendo al contado, pidiendo eventualmente anticipos, o simple y llanamente reducir los plazos a los créditos que yo estoy entregando. Por ejemplo, ya no hacer a un año, sino más bien solo me manejo en 3 y 6 meses de crédito. Sencillo. Entonces es por eso que nuestros proveedores o los proveedores de los que ustedes, si trabajan en una empresa, o sea, tal vez les dan un mes y tal vez 2 meses y ya no creo que les den 3 meses. Normalmente los proveedores se manejan así, tal vez un mes como máximo, si no son solo 15 días, pero tiene que manejarse solo de esa manera. Porque obviamente a la empresa que nos está dando los insumos o proveyendo, le interesa tener el dinero de forma rápida. ¿Ya? Así de sencillo. Además, tenemos que disminuir las salidas en efectivo mediante descuentos a proveedores o clientes o reducir ineficiencias en la producción de la empresa. Aquí es lo que les decía. Se disminuyen las salidas de efectivo, analizando bien qué está pasando en mi empresa y tomando acción sobre ello, incluyendo descuentos a proveedores, por ejemplo, qué sé yo, eh, típico lo que se hace en algunos restaurantes, cafeterías, que viene un amigo, ya no importa, dale, regálale más un café. Eso significa que el valor de ese café ya me dejó de entrar. Es más, estoy pagando inclusive por el producto que compré, que es café, que es pago por lavar esa taza, que es pago por azúcar, que es pago por tiempo. De hecho, está generándose pérdida en mi empresa por el simple hecho de decir, no, no importa, regálale nomás ese café, ¿no? No, eso igual, otro tip que, que nos decía igual el gerente, él nos mencionaba y decía, eh, normalmente cuando uno comienza a tener como que privilegios ante la familia o ante compañeros o ante amigos, es cuando marcha la empresa, o sea, cuando les va mal. Entonces, este gerente que yo les digo, Pedro Vázquez, él inclusive cuando él para sí mismo se pedía un café, él hacía que le facturen ese café. O sea, él decía, yo voy a pagar igual por el café que me estoy tomando este rato mientras trabajo aquí en el hotel. Entonces, significaba que el nivel de conciencia que formaba pues en todos nosotros era ya del hecho de no gastar, de estar pendientes de que no podía la empresa asumir costos o gastos innecesarios como tal, ¿sí? Entonces, eso para que ustedes tengan pendiente cuando trabajen en una empresa, cuando sean dueños, ¿por qué no?, de una empresa y lo manejen de esta manera. Además, lo que debemos hacer es retrasar las salidas de dinero, como por ejemplo intentando también alargar los plazos a los proveedores. Es por eso que cuando yo tengo que pagar a proveedores, siempre negocio un poquito, decir, oiga, le pago en un mes o 2 meses y mucho mejor a 3 meses, ¿no?
porque eso me permite como que irme recuperando para pagar lo que estoy debiendo. Eso se tiene que manejar de esa manera. Preguntas hasta el momento, muchachos. Algo quieran comentarme, no sé si tienen alguna duda con respecto a lo que les hablé, algo les quedó medio con dudas. Ya, No, seguimos. profe. Ya, chévere. A ver. Vamos entonces al siguiente tema, que son los tipos de flujos de efectivo. Existen los siguientes tipos de flujos de efectivo. Normalmente donde va a salir el dinero o tengo que estar yo pendiente de cuánto entra y cuánto sale, ¿no? Los operativos. Es la principal fuente de ingresos de la empresa u otras actividades de inversión y financiación. Estos flujos de operativos normalmente lo que se gasta o lo que se está cobrando por la actividad como tal, ¿sí? La actividad de la empresa. Los flujos de efectivo por inversión, que son las actividades de adquisición de activos a largo plazo, como plantas o como plantas, no me refiero a plantas verdes, ¿no? Sino más bien, por ejemplo, a espacio físico donde vaya a trabajar mi empresa, mi fábrica, equipos, inversiones en activos circulante y no circulante, etc. Financiación. Actividades que influyen en el tamaño y composición del capital, así como los préstamos de la empresa. Aquí es el tema de lo que hablábamos de un momento, si es que eventualmente yo le estoy financiando a alguna persona para que pague menos, si es que manejo tarifas corporativas, etcétera, ¿ya? Entonces, aquí ya no se paga, por ejemplo, en efectivo, sino se paga a crédito, manejamos préstamos igual dentro de nuestra empresa, etcétera. Es el tema de financiación o financiamiento, ¿ya? Entonces, esos son los principales. Operativos, que básicamente nos enfocamos en la actividad como tal de la empresa, qué es lo que se gasta, los suministros que estoy pagando, etcétera. Lo de inversión, que son las actividades que yo adquiero cuando compro algo a largo plazo, ¿ya? Y financiación, que influye en el tamaño y composición del capital, justamente como decía, cuando financiamos nosotros, cuando damos tarifas corporativas, cuando damos descuentos, etcétera. ¿Cómo estamos financiando eso, ya? El análisis del flujo de efectivo. Como primer paso para realizar el análisis del flujo de efectivo, es necesario establecer las actividades que aportan efectivo a la empresa, lógicamente, las cuales reciben el nombre de fuentes de efectivo. Por ejemplo, si mi empresa pues, se dedica a, yo tengo una aerolínea, lógicamente mi fuente de efectivo será la venta de boletos o tickets aéreos. Así de sencillo. Además de definir las actividades que implican gastos de efectivo, las cuales se conocen como aplicaciones de efectivo. Y los gastos de efectivo será, por ejemplo, pago a personal, pues pago por operaciones, etcétera. ¿Ya? Para poder establecer lo anterior, es necesario la utilización de los balances generales de la empresa, con el fin de observar las variaciones o cambios de las cuentas de año con respecto a otro, y con esto determinar fuentes y aplicaciones. O sea, yo verifico en qué se está gastando mi dinero y en qué está ingresando mi dinero. Hago referencia con el año presente versus el año anterior, o con el mes presente versus el mes del año anterior, mismo mes del año anterior. Y se hace una evaluación, ¿no? Para justamente determinar en los balances, que nada, no hace nada más que más mostrarnos cada uno de los rubros detalladamente, lo que ingresa, en lo que sale, y determinar qué son fuentes y aplicaciones. Y lógicamente ver ahí si es que estamos incurriendo en gastos innecesarios, si es que estamos pagando, por ejemplo, por personal que quizás es irrelevante y me está más que nada ocupando espacio, y yo estoy pagando un dinero por ello, y que podría quizás prescindir de ese servicio, ¿no? Se me ocurre vamos a hacerlo de un ejemplo, como una lavandería, por ejemplo, pagar a una persona que sea la lavadora de loza, por ejemplo. Sin embargo, puedo yo rotar para evitar ese pago, que sería el pago del mensual, de décimos, de utilidades, pago de seguro. Para evitarme ese pago, puedo decir, bueno, como no está muy eh, como que fuerte el tema de que hay mucha gente en mi cafetería, pues normalmente solo fines de semana vendrá una persona para lavar vajilla.
y los otros días pues se van a turnar entre todos los cocineros lavando un día cada uno. ¿Ven? Entonces así se evita pagos innecesarios o que yo pueda analizar, estudiar y ver en qué estoy aplicando el dinero como aplicaciones. Ya sé que mi fuente será otra, de donde me ingresa el dinero, pero tenía que ver y poner especial asunto o atención en las aplicaciones de mi dinero, en qué está yéndose, en qué estoy gastando el dinero como tal. Vamos a ver, actividades de operación. Dentro de estas actividades tenemos cuentas relacionadas con la operación de la empresa, tales como son cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios, intereses e impuestos. Cuentas por cobrar, como les decía, es siempre y cuando manejamos una cartera de clientes y manejamos a crédito. Viene esa persona, compra mis servicios o compra mis productos y yo al mes, a los 2 meses, recién comienzo a cobrar. Esas son las cuentas por cobrar. Deudas que tengo pendiente para que me paguen. Cuentas por pagar son aquellas obligaciones que tengo, por ejemplo, por dar, ya sea a proveedores, a entidades financieras, etcétera. ¿Ya? Cuentas que yo tengo que dar o obligaciones que tengo pendientes por pagar. Los inventarios, cuáles son mis activos, con qué cuento, cuánto es el dinero que yo tengo en el banco, pues cuánto representa mis bienes inmuebles, por ejemplo, etcétera. Intereses e impuestos es cuánto estoy pagando yo al banco por la deuda que contraje hace un año. Si es que eventualmente yo puedo pagar anticipadamente para evitar ese interés innecesario. ¿Cuánto estoy pagando yo de impuestos, por ejemplo, por hacer declaraciones que pueda perjudicar mi negocio? ¿Y en qué puedo yo evitar pagar? Por ejemplo, voy a reportar absolutamente todo para convertirme yo en un contribuyente especial y comenzar a retener a todas las personas que están por debajo de mí, que son empresas, personas naturales obligadas a llevar contabilidad, etcétera, ¿no? Entonces ahí todo esto se realiza en base a un estudio. Capaz que en la marcha de este proceso lo van a entender de mejor manera. Además, gastos preoperativos que o obedecen a los gastos que estoy realizando antes de que inicie mi operación como tal. Por ejemplo, pagos de permisos de funcionamiento, pues pagos a los bomberos, adecuación del local, etcétera. Todos esos gastos son preoperativos porque son antes de que inicie mi operación como tal. Anticipos de clientes, que son los anticipos que nos van a pagar la empresa o que nosotros tenemos que pagar a los proveedores. Y también anticipo a proveedores, que es básicamente lo que les indicaba, que tenemos que nosotros pagar en forma temprana para que nos abran, digamos, una cartera a nosotros. Entonces, por ponerles un ejemplo súper sencillo, es, digamos, voy a adquirir, tengo un restaurante y voy a adquirir, se me ocurre, en Supermaxi. Todas las cosas que me va a ofrecer Supermaxi, yo los voy a adquirir directamente de allí. Entonces, para abrir una cartera, una línea de crédito, yo les digo, verá, este mes voy a llevar 100, pero yo más bien le voy a pagar de una vez por anticipado $1,000 para que ustedes me ofrezcan un crédito posterior. Dice, muy bien, entonces un anticipo al proveedor que yo les pago $1,000 y tengo para ocuparme en esos meses o en ese periodo de tiempo este dinero, para garantizar que yo sí tengo dinero y que ellos me puedan abrir una línea de crédito a mi empresa directamente. Veamos las actividades de operación, vamos a ver las actividades de financiamiento. Dentro de las actividades de financiamiento tenemos cuentas tales como las deudas que nosotros adquirimos a largo plazo, normalmente se les da con pues una empresa financiera, una entidad financiera, con una empresa de vehículos, por ejemplo, etc. Tenemos documentos también por pagar, que pueden ser cheques, que pueden ser, no sé, pues retenciones, etcétera, ¿no? Recompras de acciones, que es nada más, se lo hace pues en el transcurso normalmente de un año, se lanza nuevamente un informe que determina que mi empresa está tiene mucha liquidez, de que es rentable y estoy nuevamente vendiendo acciones. Entonces ahí se realiza una recompra de acciones para que nuevamente ingrese dinero dentro de mi empresa. Y los dividendos no son otra cosa más que los extras o las variables que vamos a tener por allí en el tema de financiamiento. Las actividades de inversión se tienen cuentas tales como la venta de activos, adquisición de activos, compras de deudas de otra empresa
que las voy a indicar una por una. A ver, vamos viendo. Las ventas de activos es normalmente las ventas que nosotros podemos realizar dentro de nuestra empresa, de los bienes que alcanzaron su vida útil o que tienen cumplido la devaluación que se tiene. ¿Ya? Por ejemplo, todo bien se va devaluando año a año. ¿Ya? Una vez que termina de devaluarse este bien, no es que deja de valer, sino se lo puede vender, comercializar, etc. Para la empresa sigue valiendo exactamente lo mismo, pero sí se lo puede vender, porque hay algunas empresas que se impide que se vendan estos bienes siempre y cuando no hayan terminado su periodo de evaluación completa. Por ejemplo, de un vehículo es del 10% de evaluación anual y lo van así sumando, ¿no? Hasta que termina el 100%. Ahí se pueden realizar la venta de activos, que son los bienes que yo ya no los voy a utilizar o que quiero cambiarlos, puedo vender y, lógicamente, adquirir un nuevo bien. Por eso, a continuación, está adquisición de activos. ¿Ven? Vendo, por ejemplo, un vehículo que realmente es muy pequeño, que si yo tengo transporte turístico, pues ya no me sirve para este momento, que necesito uno más grande. Vendo ese activo, pero adquiero un nuevo. Entonces, ahí está la adquisición de nuevos activos. ¿Ya? Compra de deuda de otras empresas es adquirir un bien que tienen deuda todavía. Por ejemplo, si yo compro un terreno que todavía mantiene pagos de hipoteca y les digo, bueno, muy bien, yo lo voy a pagar lo que falta de la hipoteca, digamos. Ese terreno donde yo quiero poner mi actividad comercial o esa oficina, por así decirlo, a ver, digamos que esa oficina tenía un valor comercial inicial de $100,000, por poner así números rápidos. Y esta persona que inicialmente la adquirió ya pagó el 20%, por lo tanto, ahora está costando $80,000, ¿ya? Entonces, la compra de deuda de otra empresa dice, muy bien, yo le voy a comprar esa oficina por la deuda que usted tiene. Entonces, yo le voy a pagar los $80,000, cuando sé que cuesta 100,000, ¿ven? Dice, yo le pago $80,000 y me llevo yo a la oficina. Estas personas normalmente hacen eso o venden estas deudas cuando realmente están apretados económicamente. Y yo digo, bueno, yo le voy a pagar entonces los $80,000 y me quedo yo con la oficina. Y se compra esa deuda de la otra empresa. Yo pago los $80,000 que este individuo o esta empresa tenía como deuda, pero ya ese bien queda a mi nombre. Así de sencillo. Aquí están los flujos de caja, más o menos como ejemplo para que ustedes puedan ver, dónde se determina cada uno de los ítems que nosotros vamos a ver, ¿no? Ventas en efectivo, los cobros de ventas, cobros de ventas de activos, que son en temas de ingresos, ¿no? Vamos a ver los egresos, que eran las fuentes de actividad que yo tenía, lógicamente. Ven, en compra de mercadería, pago de la nómina o roles a los empleados, pago por seguro social, cuánto se paga a proveedores, cuánto estoy pagando de impuestos, servicios públicos, pago de alquiler, mantenimiento, publicidad, cuánto estoy pagando. Y ven, aquí básicamente se puede hacer el análisis que les decía. Ustedes fíjense que en la parte de arriba está mes a mes y se puede hacer directamente un comparativo con el mes anterior o en su defecto este flujo de caja se lo compara con el flujo de caja que teníamos en el año pasado. Sencillo, vamos viendo cuáles son los ítems, cuánto representó cada uno de los ítems y eso, como les decía, se hace en base al reporte que me da el estado de cuentas, ¿ya? El estado reporte de cuentas, reporte de efectivo, etc. Aquí vamos viendo cuánto ingresó, cuánto yo estoy pagando y cuáles serían los rubros que yo me podría evitar, quizás por allí, como decía, por ejemplo, aquí es pago de nómina. Ven que va en febrero, se incrementa prácticamente al doble. Eh, Miren, aquí también en septiembre y octubre también se incrementa. Entonces aquí tenemos que ver por qué se incrementó en septiembre, por qué en octubre se hace un análisis, ver por qué se pagó más y si que se puede evitar esos gastos, pues a buena hora. Puede ser que septiembre y octubre hubiera no sé, yo tengo un centro de convenciones y que hubieron muchos eventos y me tocó pues pagar muchos más empleados. Aquí tengo que decir, bueno, y hacer un análisis. ¿Cuántos eventos hubieron? ¿Cuántos empleados estoy destinando por cada evento? Capaz que están muchos empleados destinándose para cada uno de los eventos, vamos a bajar a la mitad. Entonces, no van a atender 10 personas de un evento de 100, sino 5 personas de un evento de 100. Así para que ustedes puedan entenderlo más fácilmente. ¿Ven? Entonces, se va haciendo un análisis
y se va determinando si es que lo que estoy haciendo está sirviendo y tomar cartas sobre el asunto para cambiar o mejorar estos temas. No sé si me estoy haciendo entender hasta el momento. ¿Ya? Bien, les voy a pedir que por favor, a ver, les voy a mandar esta imagen como ejemplo para que ustedes puedan verlas o puedan verla. Y ustedes van a realizar como ejemplo un flujo de caja que ustedes gusten. Pueden ustedes ser la empresa que quieran y van a poner así valores eh, como ejemplo nada más. No les estoy pidiendo que sean valores exactos, ni mucho menos, ni que vayan a una empresa, ni mucho menos. ¿Ya? Porque de hecho en las empresas no nos van a dar tampoco esto. Pero que sea uno así muy similar al que les puse aquí como ejemplo. Ven, les voy a mandar entonces esta diapositiva para que ustedes la puedan ver y realicen en Excel un ejemplo de flujo en caja o de flujo de caja en cada uno de los meses y a una empresa que ustedes gusten con la actividad que ustedes requieran o deseen. ¿Ya? Más o menos con los ítems que puedan ingresar en esa actividad, por decirles así. A ver, voy a hacer el ejemplo de flujo de caja de una agencia de viajes. ¿Ya? Actividad comercial, venta de tickets y paquetes turísticos dentro del Ecuador, por así decirlo. Muy bien, aquí no se preocupe por el tema este que dice saldo inicial, eso no le coloquemos porque se van a complicar, no van a saber a qué nos referimos con eso. Que si bien es cierto, no es más que la suma de cuánto inicio versus lo que gasté y colocar el resultado. Si ven ustedes aquí, 8.419, comenzamos con 8.419. Aquí 7.151, comenzamos con 7.151. Bien, entonces eso lo vamos a estudiar después, justamente en los ejemplos que ustedes me van a ir dando. Lo que sí les pido es que ustedes analicen cómo están estos cuadros, de pronto cojan una calculadora y vayan viendo de dónde salen los valores para irse fogueando un poquito más, para ir investigando un poquito más, ¿ya? Entonces esto sí les voy a pasar directamente, les voy a colocar en el aula virtual este mismo momento para que ustedes puedan hacer el ejemplo, ¿ya? Ya saben entonces más o menos cómo sería, háganlo en Excel y presentamos aquí la próxima clase, como quien ustedes me presentan, más o menos me van explicando qué es lo que han hecho, cuál ha sido su actividad, cómo salen los valores, etcétera. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a lo que les estoy mandando a hacer? Profe, ¿los precios tendríamos que ponerlos nosotros o investigamos si hay Sí, algún... ustedes pongan sin ningún inconveniente. Pongan valores, como vuelvo y repito, valores ficticios, pero primero que nada analicen este cuadro. Por ejemplo, ¿de dónde sale el total de ingresos? ¿Ya? Que lógicamente va a ser la suma de esto, más esto, más esto, y va a salir el total de esto, ¿no? Entonces ahí tienen que obviamente no inventarse números, si bien es cierto, se inventan, por ejemplo, en ventas. En enero fueron 10.000, ya cobro de ventas a crédito fueron 5.000 y cobro de ventas en activos fueron 5.000, lógicamente vamos a tener 20.000 aquí. Aquí no se pueden inventar los totales, lógicamente, ¿no? Sino que sí, en esto sí se pueden inventar sin ningún inconveniente los valores, pero los totales no se van a inventar. Entonces lo que les pido es vayan analizando un poquito este cuadro que tiene totalmente solo números y van analizando más o menos de dónde sale cada uno de esos temas. Como les decía, dice flujo de caja económico, como ustedes ven, que es el ingreso menos los egresos, me da un total 8.419 que pasa como saldo inicial al siguiente mes. 7.151 pasa como saldo inicial al siguiente mes. Ven, así va pasando. Significa que, por ejemplo, este flujo de caja económico en el mes de diciembre termino pues con 19.841 y comenzaré el siguiente año en enero con 19.841. Es lógico, ¿no? Ahí le van viendo entonces ustedes, ¿sí? Aquí hay, por ejemplo, algunas variantes que quiero que ustedes la vayan identificando. El por qué, por ejemplo, 7.291, aquí 11.853, 22.860, 14.028, 13.116, 16, ven, aquí por ejemplo, 19.700, no, sí está bien. 31, ya, aquí está, 16.931 y comienza a 16.000, a ver, 481, ven. Entonces, ¿por qué hay esa variable? Aquí lo van identificando, ya. Chequen un poco los números,
podemos igual hablar una discusión en la próxima clase y le vamos viendo con respecto a este cuadro. Así que les voy a pasar esta presentación para que no se pierdan directamente en el EVA y hacen ustedes directamente este trabajo. Ya les voy a mandar este trabajo como tal para que lo puedan ya de una vez subir al EVA hasta el próximo lunes y el día martes lo analizamos. No hay ningún inconveniente, ¿ok? Listo, así quedemos entonces, chicos. ¿Preguntas, comentarios? Ya. Les voy a subir entonces esta presentación para que ustedes puedan verla, ¿ya? Les subo la presentación, chequenle más o menos cómo va y vayan al cuadro final, que será el que se tiene que basar para realizar el ejemplo que ustedes van a proponer, la empresa que gusten, los valores que ustedes deseen, los ítems que quieran cargar. Por ejemplo, yo no pago impuestos, sin impuestos ya no voy a colocar el ítem, se me ocurre. O qué sé yo, pues no estoy pagando deudas porque todo compré al contado, entonces no tengo deudas de financiamiento, por así decirlo, ¿no? Algo así, ustedes vayan analizando lo que quieran poner. Nada más al final ya presentamos y ustedes obviamente suben, recuerden, hacen en Excel, si pueden le pasan a PDF y lo presentamos directamente a la clase. Ustedes me van a indicar qué empresa han hecho, cómo lo han representado, etc. Sencillo, ya les subo este mismo instante esta presentación para que la puedan ver, ¿ya? Dudas, inconvenientes, algo quieran consultarme. Listo. Les agradezco mucho por su presencia, su atención y pues con esto más bien doy por terminada esta clase. Y de aquí nos veremos entonces en la próxima oportunidad con la clase que está pendiente del ejemplo que me van a mostrar, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo.